ir al libro de Habacuc. Habacuc. Vamos a ir al capítulo 1 de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están dentro de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en sus días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán desde lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú Dios desde el principio, oh Señor? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tiene quien los gobierne. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te pido que nos soples en este día, Señor, que tu aliento esté en ella y que influencie, Señor, nuestros corazones. Guíanos a tu gracia, a tu favor, a tu verdad. Llénanos con tu presencia, Señor, irradianos con tu amor, Señor. Tuyos somos, donde estén 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú, Señor. Es tu promesa bendita y fiel, Señor. Te pertenecemos, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Aquí vemos a Habacuc. Habacuc. Dice Habacuc, comienza su epístola con un ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es como aquella persona que tiene una situación obviamente adversa y esta persona repite ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es tremendo porque la situación de Habacuc era tan tremenda que lo primero que él dice en su ¿hasta cuándo? Es ¿hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos aquí un hombre como este profeta esperando en el Señor, con la situación día tras día, esperando en los tiempos del Señor. Pareciera que los tiempos se le hacían a él interminables y llega Habacuc y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Llega Habacuc y dice en el capítulo 2, después de meditar en esto, dice Habacuc, sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Porque siempre, cuando somos creyentes, hablamos prédicas pasadas, que el justo se cae, pero se vuelve a levantar, y aún 7 veces caerá y se volverá a poner en pie, porque es la naturaleza que hay en nosotros, esa naturaleza que vino Cristo
a poner en nosotros para que podamos buscarle un espíritu nuevo, un corazón nuevo que va tras sus mandamientos. Llega acá este Habacuc después de este hasta cuándo y le dice al Señor, bueno, sobre mi guarda estaré y velaré para ver qué se me irá con respecto a lo que me he estado quejando delante del Señor. Porque él tenía esa confianza de que Dios le iba a responder. Él sabía de que los tiempos pasaban, pero algo sí era cierto, que Dios le iba a responder. Parecía que se tardaba, pero le iba a responder. Y después que Habacuc tiene esta actitud de fe, dice en el versículo 2 del capítulo 2, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El Señor le habló y le dijo al Señor que escribiera esa visión en tablas. Y aún tardará, le dice el Señor, por un tiempo. Aún tardará. O sea, Habacuc, me imagino que en su oración recibió fuerza, pero aquí viene este aún del Señor. Aún por un tiempo tardará. Él tenía que seguir esperando, porque los tiempos del Señor son esos, son tiempos del Señor. Y son los tiempos en que han de suceder las cosas. Entonces, aquí nosotros vemos las circunstancias que pueden venir sobre nosotros cuando somos creyentes. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Abraham, Abraham esperó muchos tiempos, esperó sobre su vida muchos tiempos, muchas situaciones para poder recibir la promesa. Dice que cuando ella era de 100 años, que ya estaba como viejo, dice la palabra que Dios le apareció para cumplirle la promesa. Él tiene a Isaac teniendo 100 años, Abraham. Es tremendo. Cuando nosotros vemos el Salmo 119, del libro de Salmos 119, Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Él no falla, Él cumple. Él promete, Él hará. Salmo 119, en su capítulo 81, dice este salmo así, leo en el nombre de Jesús: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Amén. Aquí vemos a este salmista clamando porque él también estaba esperando en el Señor. Y él dice allí que él está como el odre. Esta palabra odre viene de la palabra hebreo no, que habla de esa bolsa de piel de cuero para fluidos. Eso es un odre. Y cuando él dice que está como el odre al humo, es como cuando el vapor de ese líquido que está allí caliente le llega a ese odre, y a medida de que tanto líquido que colocan en ese odre, el odre se va como resquebrajando, se va poniendo como así como medio duro y se va quebrando. Y así muchas veces estamos nosotros en los tiempos, esperando en el Señor, esperando lo que Él ha prometido, esperando lo que Él ha hablado, y estamos como ese odre, dice el salmista. El salmista dice que a pesar de que Él está en ese odre, Él no se, como ese odre, Él no se ha olvidado de los estatutos del Señor. Y esto es importante, porque aún un poquito, y el que dijo que vendrá, vendrá, hermano, y no tardará. Pero el justo por su fe vivirá. Y esto es importante, porque lo importante de los tiempos del Señor, para nosotros siempre tomamos como más importante el que Dios cumpla lo que nos ha prometido. Pero los tiempos de Él, en su importancia, no finalizan allí. Los tiempos del Señor tienen como importante lo que Él hace en nuestra vida con el tiempo.
Cuando uno ve la historia de Israel, Dios habla de ese pueblo que vieron sus obras por 40 años. Nota, vieron mis obras por 40 años, dice el Señor. ¿Pero qué obras? Porque son obras que Él trata de hacer en nosotros. Israel la vio por 40 años porque nunca pudo pasar hacia adelante. Y allí está figurando la tierra prometida. Ellos nunca pudieron entrar y quedaron viendo sus obras. Cuando dice que ellos estuvieron dando vueltas es por eso, porque es una acción que es repetitiva. Usted dar vuelta siempre va a pasar por el mismo lugar. Entonces allí es donde las obras de Dios se ven en nosotros. Dios hace las obras en nosotros así como en Israel. Nosotros notemos con Dios que cuando hace sacar a Israel, cuando los saca por medio de Moisés, los hace tener sed, los hace tener hambre, los hace pasar situaciones adversas para que ellos entendieran que Dios era su suplidor. Y esto Israel nunca lo entendió, siempre se quejó contra Dios, entonces quedaron postrados porque no pudieron superar sus obras. Faltó agua y se quejaron. Después volvió a faltar, ya tenían una experiencia de que Dios había suplido, se volvieron a quejar. Y Dios dice, ¿hasta cuándo este pueblo no me cree? Porque lo importante del tiempo del Señor en nuestra vida es que a medida que pasan las situaciones nosotros aprendamos algo. Nosotros vemos la vida de Abraham. Abraham no negó que Sara era su esposa una vez, sino lo hizo 2 veces. Y dijo que era su hermana. Y la situación vino, pero Dios quería enseñarle algo a Abraham, que él era más poderoso de todas esas defensas o armas que él tomase para poder estar en medio de la situación. Dios quería enseñarle eso a Abraham. Y como Dios se lo enseñaba, como dice Juan, la unción misma nos enseña todas las cosas. Dios nos enseña las cosas. Por eso Dios quiere que entendamos que en el tiempo de la espera hay algo más importante para nosotros. Cuando nosotros vemos este salmista, aún estaba esperando, y el salmista dice que él estaba como el odre al humo, ahí estaba soportando ese líquido caliente y bueno, resquebrajándose el odre, pero él no se olvidaba de los estatutos del Señor. Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y después dice, sobre mi guarda estaré y velaré. Porque había entendido algo en el tiempo. Si nosotros seguimos allí en Habacuc, dice en el versículo 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, dice este hombre Habacuc que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mira que Dios le aparece y le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo. O sea, Dios le responde a Habacuc, pero le dice a Habacuc, mira, escribe la visión y declara en tabla para que corra el que leyere en ella. Y le dice a Habacuc, aunque aún tardará por un tiempo más, tienes que seguir esperando. Esto es tremendo porque Habacuc declara en el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. ¿Qué podemos entender en esto? Dice que Abraham muchas veces se entristecía y veía la promesa lejana, veía esto que el apóstol Pablo llama, que él se desesperanzaba, él creyó en esperanza contra esperanza. Empezaba a desesperanzarse Abraham, pero allí se esperanzaba más. Y Abraham en medio de esas situaciones, Abraham podía decir esto, porque dice la palabra, y vino a Abraham palabra de Dios. Porque algo nosotros tenemos que saber, y es lo que Habacuc está tratando de enseñarnos acá. Aunque nosotros esperemos en los tiempos, aún no está orando, y el Señor irrumpe y le habla a su pueblo. Aquel que es de fe, ese es el que va a recibir y el que se va a fortalecer así como Habacuc y va a seguir esperando. Pero el que no tiene una alma recta, justa, en este caso no ha sido justificado por Jesús, se va a enorgullecer. ¿Por qué? Porque
considera que ya los tiempos deberían haberse cumplido para él. O sea, si Habacuc no hubiese sido recto, Habacuc le dice al Señor, no, ¿hasta cuándo, Señor? Ya es tiempo que esto se debió haber cumplido. Pero ¿quién actúa así? Alguien que no tiene una alma recta. Porque el que tiene un alma recta aún diré, ¿cómo osaría yo hablarle así al Señor? ¿Cómo tendría yo ese atrevimiento de decirle a Él por qué no se han cumplido los tiempos que para mí deberían ser así? Pero el que es su alma recta, dice Habacuc, que por su fe vivirá el justo. Por su fe vivirá. Y esto es importante porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros creemos que Jesús es el Señor. Creemos en las promesas, pero no estamos siendo todavía gente que vivimos por fe. Eso es algo que Dios nos va a enseñar en el camino. Y yo recuerdo aún cuando yo estaba comenzando en el Señor, que el Señor empezó a hablarnos y empezaron las profecías sobre la obra. Yo recuerdo una vez que el Señor me habló, estaba yo orando junto a dos hermanos y el Señor me habló y me dijo que iba a perder muchas cosas. Yo estaba comenzando en el Señor y empecé a reprender. Pero hoy día yo entiendo todos esos procesos. ¿Por qué iba a perder cosas si yo estaba con Él y lo estaba buscando? Porque era necesario para que Él me enseñara a vivir por fe. Porque cuando tenemos cómo hacer las cosas, cuando tenemos cómo andar, cómo caminar, no sabemos vivir por fe. Por eso es que Dios nos enseña a vivir por fe y después Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe que usted vive por fe, no por lo que tiene. Y son cosas que a veces nos cuesta entender. Habacuc era un hombre de Dios, pero Habacuc tenía que aprender muchas cosas delante del Señor. Y el Señor lo estaba enseñando. Y el Señor lo estaba enseñando con sus situaciones. Y aquí vemos cómo clama Habacuc. Y es impresionante porque Habacuc termina este libro en el capítulo 3 y Habacuc hace una declaración tremenda. Dice en el versículo 16 de Habacuc 3, dice de la siguiente manera: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Yo quiero que nosotros tratemos de ver en todas las situaciones que está hablando Habacuc, y podemos solamente ver algo en la vida de Habacuc, y eran situaciones adversas. No vemos ahí en la vida de Habacuc algo que estuviera pasando, que Habacuc estuviera a veces, como uno dice, en victoria. No, Habacuc estaba con situaciones adversas, pero aún con sus situaciones adversas, y dice que el pueblo iba a ser invadido porque ya Dios se lo había dicho, y esto es lo que viene hablando del capítulo 1. Y Habacuc declara después de aquello que va a esperar que ese pueblo invada con sus tropas. Él dice, aunque la higuera no florezca, empieza con su declaración. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que Habacuc, a pesar de las circunstancias que tenía, cada vez, así como el finaliza, Dios lo enseñaba a andar en alturas. Como a veces el Señor nos dice, elévate, para que pensemos sobre las circunstancias. Porque si nos quedamos en las circunstancias no podemos ver lo que Él está haciendo. No podemos ver lo que Él nos ha prometido. No podemos declarar ni confesar ni saludar aquello que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque nos quedamos en las circunstancias. Pero Habacuc no estaba en esas circunstancias. Habacuc decía que él se estremecía porque sabía que venía el pueblo que los invadiría.
Pero Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque yo no tenga para el mantenimiento, aunque me sea quitado todos mis bienes, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque él sabía que con todas esas situaciones Dios levantaba su mentalidad. Dios lo ponía a pensar como un águila, a pensar en sus alturas. Y declara a Habacuc su confianza. Esto es importante, hermano. Porque en medio de las circunstancias nosotros siempre vamos a tener dos opciones, así como ellos la tuvieron. Habacuc lo dice, el que no tiene un alma recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Siempre tendremos esas dos situaciones. Siempre en nuestra declaración, siempre vamos a tener dos opciones para declarar. Entregarnos a las situaciones y declarar según lo que vemos, o escoger andar y vivir por esa fe que tenemos en Él. Siempre vamos a tener esas dos opciones. Porque a veces vemos las situaciones de la Biblia, las situaciones que muchas veces vemos en la palabra del Señor, de hombres, mujeres, pueblos, niños, situaciones tremendas que venían en tiempos adversos, situaciones que Dios permitía, que estaban en la providencia de Dios, con una finalidad siempre, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios que nos saca y después nos deja morir en el camino, no. Dios es un Dios que no nos deja hasta que no haya hecho lo que dijo. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que nosotros, cuando van a accionar, ese es Dios. Y está afligido.